Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La voz de la enfermera se quebró cuando me llamó por mi nombre. Mi hijo, mi niño de 12 años, estaba en la unidad de cuidados intensivos con un pulmón colapsado, 3 costillas rotas y una fractura de cráneo. El doctor usó la palabra sostenido al describir el ataque. Esa palabra se repetía en mi cabeza. Sostenido, como si alguien no solo hubiera golpeado a mi hijo una vez. Siguieron haciéndolo. No se detuvieron. Y la persona en la que más confiaba en este mundo, mi esposa durante 15 años, sabía exactamente quién lo había hecho. Dale a me gusta, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Recuerdo el momento exacto en que todo se hizo añicos. Era un martes por la tarde y estaba cerrando la ferretería donde trabajaba. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el auricular. Señor Mateo García. La voz era profesional, controlada, con el tono de una operadora de la policía. Se me revolvió el estómago incluso antes de que terminara la frase. Su hijo, Marco, fue traído al Hospital General de Zona hace aproximadamente 40 minutos. Tuvo un accidente. ¿Necesita venir de inmediato? ¿Accidente? Eso es lo que creí que dijeron. ¿Accidente? Como si se hubiera caído de una bicicleta o lo hubiera atropellado un coche. Mi mente no podía procesar nada más. Conduje hasta el hospital en un estado de confusión, rompiendo todos los límites de velocidad, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el volante. El estacionamiento parecía extenderse una eternidad. Las puertas de la sala de urgencias se sentían como si pesaran 1000 kilos. La sala de espera era fría y brillante, de esa manera que tienen los hospitales. Las luces fluorescentes hacían que todo pareciera irreal, como estar dentro de una pesadilla de la que no puedes despertar. Una enfermera con ojos cansados me indicó el camino hacia la unidad de cuidados intensivos. Tercer piso, habitación 317. Cuando entré, no reconocí a mi propio hijo. Marco yacía en la cama conectado a máquinas que pitaban y siseaban y lo mantenían respirando. Su rostro estaba hinchado hasta quedar irreconocible. Ambos ojos estaban cerrados por los moretones. Su brazo izquierdo estaba enyesado. Tenía puntos de sutura en la frente y el monitor sobre él mostraba sus niveles de oxígeno, su ritmo cardíaco, números que significaban que estaba luchando solo para mantenerse con vida. Le agarré la mano, la que no estaba enyesada, y me desmoroné. No llorando, todavía no, simplemente rompiéndome. Dentro de mi pecho, algo fundamental se hizo añicos. Entró una doctora. Una mujer con ojos amables, pero una boca seria. Me dijo que mi hijo había sido encontrado inconsciente en un callejón detrás del Parque México por una persona que corría. La evaluación inicial sugería un traumatismo por objeto contundente en el torso y la cabeza. Traumatismo contundente sostenido. Esa frase otra vez. Sostenido. Lo hemos estabilizado, dijo. Pero tiene un neumotórax, un pulmón colapsado, y hemos tenido que intubarlo. Está sedado ahora mismo por su seguridad. También hay sangrado en el espacio subdural alrededor de su cerebro. Lo estamos vigilando de cerca. Las próximas 48 horas son críticas. No podía hablar. No podía hacer preguntas. Solo miraba el cuerpo roto de mi hijo y me preguntaba cómo había pasado esto. ¿Cómo pudo pasar esto? Entonces llegó el oficial de policía. El detective Jaime Castillo, alto, con canas entre su pelo oscuro y esa expresión de agotamiento que proviene de ver demasiado. Preguntó si tenía un momento para hablar. Un momento, como si eso fuera algo pequeño, como si mi hijo no estuviera con soporte vital. ¿Conoce a alguien llamado Adrián Vázquez?, preguntó. Negué con la cabeza. Adrián Vázquez tiene 26 años. Tiene antecedentes por asalto, posesión de drogas, violación de la libertad condicional. Fue identificado por un testigo que vio el ataque. Según ese testigo, su hijo fue el objetivo específico. Vázquez sabía a quién estaba buscando. Mi cerebro no conectaba los puntos.
¿Objetivo? Tiene 12 años. Es un niño. ¿Por qué alguien atacaría a un niño? El detective Castillo cambió el peso de su cuerpo. Parecía incómodo. De la manera en que la gente se ve cuando está a punto de decir algo que lo cambia todo. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Pero esto es lo que sabemos. A Vázquez le pagaron. Alguien le dio dinero y una descripción y le dijo que lastimara gravemente a su hijo. El testigo lo oyó decirlo. La habitación se inclinó. Las paredes parecieron cerrarse. Pagado. Oí mi propia voz, pero sonaba distante. ¿Pagado por quién? Esa es la investigación ahora. Estamos buscando el motivo, disputas familiares, conflictos de negocios, situaciones de venganza. Hizo una pausa. ¿Tiene algún enemigo? Alguien que quiera hacerle daño a través de su familia. Pensé en mi vida. No soy un hombre que hace enemigos. Administro una ferretería. Voy a casa. Paso tiempo con mi familia. Entreno al equipo de fútbol de Marco los fines de semana. Soy ordinario. Completamente ordinario. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de mi esposa. Elena. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en casa? Ni siquiera la había llamado. Había estado tan concentrado en llegar con Marco que olvidé llamar a mi esposa y decirle que nuestro hijo estaba en el hospital. Necesito llamar a mi esposa, le dije al detective. Todavía no lo sabe. Él asintió. Pero había algo en su expresión, algo que me hizo levantar la vista. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué no me está diciendo? Todavía estamos investigando, dijo con cuidado. Pero el testigo, la persona que llamó al 911, mencionó que había alguien más allí inicialmente. Alguien que habló con Adrián Vázquez antes del ataque. Una mujer. Se fue en coche antes de que pudiéramos identificarla. Se me secó la garganta. ¿Cómo era? De unos 40 años. Pelo oscuro. El testigo no fue del todo claro en los detalles, pero dijo que la mujer parecía conocer a Vázquez. Parecía familiarizada con él. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré el estacionamiento y la ciudad más allá, y no podía moverme. No podía respirar. Señor García. Saqué mi teléfono, encontré nuestra última foto familiar, tomada hace 3 meses en un evento escolar de Marco. Yo, Elena, Marco, todos sonriendo a la cámara como si todo fuera perfecto. En ese momento, de pie en una habitación de hospital con el pecho de mi son subiendo y bajando solo porque una máquina forzaba aire a sus pulmones, lo supe. Supe exactamente quién era esa mujer. Y supe que nada volvería a ser igual. Saqué mi teléfono y revisé el historial de ubicaciones de Elena, algo a lo que ella me había dado acceso hace años cuando todavía confiábamos ciegamente el uno en el otro. Los datos brillaban en mi pantalla como una confesión. A las 4:47 de la tarde de hoy, su teléfono marcó una ubicación a 2 cuadras del Parque México, el mismo lugar exacto, la misma hora exacta en que Marco estaba siendo destrozado. Cuando Elena entró en la unidad de cuidados intensivos 20 minutos después, no estaba en pánico. No estaba buscando en el pasillo con ojos desesperados, buscando el número de la habitación de su hijo. Se movía como alguien que ya sabía exactamente a dónde ir, como alguien que ya había sido informada. La vi acercarse a la cama de Marco. Su mano tembló cuando alcanzó su brazo, pero su rostro permaneció controlado. Demasiado controlado. Una madre que ve a su hijo con soporte vital debería colapsar, debería gritar, debería desmoronarse allí mismo en el suelo de linóleo. Elena simplemente se quedó allí, mirando su rostro hinchado como si estuviera viendo a alguien que solía conocer pero que no podía recordar del todo. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté desde la esquina de la habitación. Ella se sobresaltó. Mateo, ¿de qué estás? ¿Desde cuándo sabes que Adrián Vázquez era peligroso? El color desapareció de su rostro. Abrió la boca, la cerró, y en ese silencio, tuve mi respuesta. Estabas en el parque, dije. Tu teléfono marcó a 2 cuadras de distancia a las 4:47 de la tarde. Fue entonces cuando encontraron a Marco. Fue entonces cuando ocurrió el ataque.
Elena se aferró a la barandilla de la cama con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Me has estado rastreando? Responde la pregunta. Se sentó en la silla de visitas lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Sus hombros se curvaron hacia adentro, haciéndose más pequeña, desapareciendo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Hace 6 meses, me inscribí en un gimnasio. Intentaba ponerme en forma. Intentaba hacer algo por mí misma porque nuestro matrimonio se había vuelto silencioso. Nos habíamos vuelto silenciosos. Me miró y vi algo en sus ojos que me revolvió el estómago. Culpa, pero también algo más. Justificación. Él era un entrenador allí. Adrián. Era encantador. Me escuchaba. Me hacía sentir vista. ¿Tuviste una aventura? Sí. No lo negó. No puso excusas. Simplemente lo dijo como una confesión en un tribunal. Duró 3 meses. Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que estaba tirando a la basura 15 años por alguien que ni siquiera sabía mi nombre real. Así que lo terminé. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Y no lo aceptó. Elena negó con la cabeza. Se volvió obsesivo. Me enviaba mensajes de texto, me llamaba desde diferentes números cuando lo bloqueaba. Apareció en el supermercado. Vino a la casa un día que no estabas y se quedó en nuestra entrada durante 1 hora, solo mirando. Se me heló la sangre. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque estaba avergonzada. Su voz se quebró. Porque sabía que te destruiría. Porque sabía que me mirarías de la manera en que me estás mirando ahora. Como si fuera alguien que no reconoces. Eres alguien que no reconozco. Las palabras cayeron con fuerza entre nosotros. A nuestro alrededor, la unidad de cuidados intensivos continuaba su ritmo constante. Monitores pitando. Enfermeras moviéndose silenciosamente más allá de la puerta. Nuestro hijo luchando por su vida en una cama de hospital mientras sus padres se desmoronaban en una esquina. Hoy me llamó. Elena continuó, con las manos temblando. Dijo que necesitaba verme. Dijo que tenía algo importante que decirme. Pensé que solo estaba siendo manipulador de nuevo, tratando de atraerme de vuelta. Así que acepté reunirme con él solo para decirle por última vez que se había acabado, que había terminado, que necesitaba dejarme en paz. ¿En el parque? Sí, me encontré con él junto al estacionamiento. Parecía diferente, enojado de una manera que nunca antes había visto. Seguía diciendo cosas como, ¿crees que puedes irte sin más? ¿Crees que no hay consecuencias? Le dije que se alejara. Que llamaría a la policía si seguía acosándome. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Esperé. Dijo, tu hijo va a la secundaria técnica número 14, ¿verdad? Vi su foto en tu Instagram. Tiene tus ojos. Sentí que la habitación se inclinaba ligeramente. En ese momento, supe que algo andaba mal. Realmente mal. Le pregunté qué quería decir, por qué hablaba de Marco. Y él solo sonrió, con esa sonrisa fría y vacía, y dijo, a veces la gente necesita aprender lecciones a través del dolor. A veces necesitan entender cómo se siente la pérdida. ¿Y no se te ocurrió advertirnos? Sí lo hice. La voz de Elena se elevó con desesperación. Me subí a mi coche y me alejé de él. Iba a volver a casa y contártelo todo. Iba a llamar a la policía, pero entonces se me murió el teléfono. Mi viejo teléfono se apagó justo cuando estaba conduciendo y tuve que buscar un enchufe. ¿Para cuándo conseguí el cargador? Para cuando estaba lista para volver a casa, llamaste desde el hospital. La línea de tiempo encajaba en mi cabeza. Todos los momentos que deberían haberse conectado pero no lo hicieron. Todas las advertencias que se perdieron en los espacios intermedios. Tenemos que decírselo a la policía, dije. No. Elena se levantó y había algo en su expresión que nunca antes había visto. ¿Miedo? Miedo real y primitivo. Mateo. Si les digo que estuve involucrada con Adrián, si les digo que me reuní con él hoy,
van a pensar que le tendí una trampa a Marco. Van a pensar que fui parte de esto. Podría ir a la cárcel. ¿Fuiste parte de esto? No lo fui. No tuve nada que ver con que Marco resultara herido. ¿Nada? Guardaste secretos. Dejaste que un hombre peligroso entrara en nuestras vidas y luego no nos advertiste cuando amenazó a nuestro hijo. Tuviste una aventura con él. Mi voz era firme, pero cada palabra sentía como si me estuviera abriendo por dentro. Tomaste decisiones, Elena. Esas decisiones llevaron directamente a que Marco esté en esa cama. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Un hombre con uniforme de la Marina estaba en el umbral. Parecía tener poco más de 40 años, con una cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Sus ojos grises y fijos estaban completamente centrados en mí. Señor García, soy Carlos Rivera. Soy un miembro retirado de las Fuerzas Especiales de la Marina y vine aquí esta noche porque oí hablar de Adrián Vázquez. Entró en la habitación y su presencia pareció llenar cada centímetro de espacio disponible. Hace 3 años, Vázquez me atacó en un estacionamiento. Intentó matarme, me mandó al hospital por 2 meses. Elena emitió un pequeño sonido. Miedo, reconocimiento, algo rompiéndose dentro de ella. Lo he estado buscando desde entonces, continuó Carlos, apretando la mandíbula. Y cuando me enteré de lo de su hijo, lo supe. Vázquez no ataca a gente al azar. Los elige como objetivos. Siempre hay una razón. Sus ojos se posaron en Elena. Y creo que usted sabe exactamente por qué atacó a su hijo. En ese momento, todo cambió. Ya no se trataba solo de la aventura de mi esposa. No se trataba solo de traición o mentiras o promesas rotas. Había algo más oscuro debajo de todo. Algo que Carlos Rivera había estado cazando durante 3 años. Y ahora mi hijo se había convertido en parte de lo que fuera eso. Carlos acercó una silla a la cama de Marco y se sentó como si tuviera todo el derecho a estar allí, como si esta fuera su investigación, su lucha. No apartó la vista de Elena mientras hablaba. Adrián Vázquez tiene un patrón, dijo, con voz baja y mesurada. No hace ataques al azar. Ataca a personas conectadas con situaciones que él culpa por sus propios fracasos. Hace 3 años, vino por mí porque testifiqué contra su hermano en un caso judicial. Su hermano fue condenado por tráfico. Vázquez me culpó por la desintegración de su familia. Miré a Elena. Su rostro se había puesto pálido. Entonces, ¿esto está conectado contigo?, le pregunté. ¿Con algo que hiciste antes de conocer a Vázquez? No, dijo rápidamente. Yo no le hice nada. Apenas lo conocía antes. Antes de que, intervino Carlos. Antes de que empezaras a acostarte con él o antes de que lo dejaras. La forma en que lo dijo dejó claro que ya sabía las respuestas. Esto no era un interrogatorio. Era una confirmación. Creo que Vázquez se te acercó a propósito, continuó Carlos. Creo que te vio, te investigó y decidió que ibas a ser su herramienta, te dieras cuenta o no. Eso es una locura, susurró Elena. Era solo un hombre en el gimnasio. Eso es todo lo que era. ¿Lo era? Carlos sacó su teléfono y nos mostró una fotografía. Adrián Vázquez, pero años más joven, de pie junto a una mujer con un vestido de novia. Esta es la esposa de su hermano. Se suicidó 6 meses después de que su hermano fuera encarcelado. No pudo soportar la vergüenza. No pudo soportar estar sola. Así que Adriana ha estado buscando a alguien a quien herir desde entonces. La fotografía se sintió como un peso en la habitación. Me di cuenta entonces de que esto no era sobre la aventura de Elena. No se trataba de un amante despechado buscando venganza en mi familia. Era algo más oscuro, algo calculado. ¿Cómo supo de mí?, pregunté. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, dijo Carlos. Elena, ¿a dónde te llevaba Vázquez? ¿Dónde se veían cuando estaban juntos? Las manos de Elena se retorcían en su regazo. A veces en su apartamento. A veces en hoteles. A veces en su coche. Su coche. ¿Alguna vez te llevó cerca de tu casa? ¿Cerca de la escuela de Marco?
Una vez, después de la práctica de fútbol, me recogió y dimos una vuelta. Dijo que quería saber más sobre mi vida. Así que le señalé la escuela de Marco. Le mostré dónde dejaba a Marco por las mañanas. Su voz se quebró. Pero eso fue solo estaba tratando de hacer conversación. Le diste la información que necesitaba, dijo Carlos rotundamente. Ubicación de la escuela, rutina. Y entonces tu hijo se volvió vulnerable. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No metafóricamente, sino físicamente. Como si mi corazón se hubiera partido y todo lo que se suponía que debía sentir se estuviera derramando de mí a la vez. Rabia, dolor, traición, impotencia. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté a Carlos. ¿Cómo supiste siquiera lo de Marco? He estado rastreando a Vázquez durante 3 años. Tengo alertas configuradas para su nombre, sus asociados conocidos, cualquier crimen que coincida con su patrón. Cuando oí hablar de un niño atacado cerca del Parque México por alguien que coincidía con su descripción, lo supe. Y vine porque sabía que la policía no conectaría todos los puntos lo suficientemente rápido. Vázquez es cuidadoso. Planea. Y si atacó a tu hijo, hay una razón. Siempre hay una razón. La razón es mi esposa, dije con amargura. Parcialmente, asintió Carlos. Pero no creo que esa sea toda la historia. Creo que Vázquez usó a tu esposa para acercarse a tu familia. La pregunta es, ¿por qué tu familia específicamente? Lo miré. ¿Qué quieres decir? Carlos se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad por un largo momento antes de volverse hacia nosotros. He pasado 3 años investigando a Vázquez. Conozco sus patrones. Sé cómo piensa. Y sé que no elige a sus objetivos al azar. Los elige porque cree que le deben algo, que lo han agraviado a él o a su familia de alguna manera. Los ojos de Carlos se clavaron en los míos. Así que mi pregunta para ti, señor García, es esta. ¿Qué le hiciste? Nunca lo he conocido. No sé quién es. Quizás no directamente, dijo Carlos. Pero indirectamente, a través de tu trabajo, a través de algo en tu pasado. Negué con la cabeza. Administro una ferretería. Voy a casa. Llevo una vida normal. Carlos me estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. De acuerdo, entonces necesitamos encontrar otra conexión. Se volvió hacia Elena. ¿Alguna vez Vázquez habló de su familia, de por qué estaba enojado? ¿Mencionó el nombre de alguien más? Elena pensó mucho. Mencionó a su hermano y a la esposa de su hermano. Dijo que ella murió. Dijo que fue por culpa del sistema. Porque a la gente no le importó lo suficiente como para detener las cosas malas que suceden. Esa no es la historia completa, dijo Carlos en voz baja. Su hermano era un criminal, uno serio. Y su esposa, ella tomó una decisión. Pero Vázquez no lo ve de esa manera. Lo ve como gente que lo traiciona. La habitación quedó en silencio, excepto por el pitido constante de los monitores de Marco. Hay algo que no nos estás diciendo, le dije a Carlos. Algo sobre por qué estás realmente aquí, por qué estás tan involucrado en este caso. La mandíbula de Carlos se tensó. Se agachó y se levantó un poco la camisa, revelando una cicatriz irregular que le recorría las costillas. Cuando Vázquez me atacó hace 3 años, no solo intentó herirme. Intentó destruirme. Me rompió 3 costillas, me fracturó el cráneo y me dejó por muerto en ese estacionamiento. Pasé 6 meses en recuperación. 6 meses pensando en quién podría odiarme tanto. Se bajó la camisa. Y entonces empecé a investigar. Descubrí lo de su hermano, el juicio, el testimonio que lo encerró. Y me di cuenta de que Vázquez me estaba culpando por algo que no hice. Solo estaba haciendo mi trabajo como testigo. Pero sobreviviste, dijo Elena. Estás aquí. Te recuperaste. Lo hice, dijo Carlos. Pero no todos lo logran. Algunas personas no tienen esa segunda oportunidad. Sus ojos se posaron en la forma inconsciente de Marco. Tu hijo podría no tener esa segunda oportunidad. Y si no detienen a Vázquez, seguirá cazando.
Seguirá destruyendo familias hasta que alguien lo detenga. Sentí el peso de esa declaración sobre mis hombros. Esto ya no se trataba solo de mi familia. Se trataba de detener a un hombre que decidió que la justicia significaba venganza contra cualquiera que pudiera alcanzar. ¿Qué hacemos?, pregunté. Primero, le dices a la policía todo, dijo Carlos, mirando a Elena. Todo sobre tu relación con Vázquez. Todo lo que dijo, todo lo que hizo. Construimos un caso que va más allá del simple ataque físico a tu hijo. ¿Y luego qué?, pregunté. Y luego, dijo Carlos, volviéndose para mirarme directamente. Nos aseguramos de que nunca vuelva a herir a nadie. Pero primero necesitamos entender por qué eligió a tu familia, porque no creo en las coincidencias, y Adrián Vázquez tampoco. El detective Castillo llegó 30 minutos después, pero Carlos Rivera ya había plantado la semilla que lo cambiaría todo. Antes de que el detective entrara en la habitación, Carlos me había dado un nombre, un número de expediente, una conexión que ni siquiera sabía que existía. Tu nombre apareció en una base de datos legal, me había susurrado Carlos mientras Elena estaba en el baño. No sé cómo todavía, pero lo hizo. Cuando comparé tus antecedentes con los rencores conocidos de Vázquez, tu nombre apareció. Necesitamos averiguar por qué. Castillo era un tipo de policía diferente al que había hablado antes. Este ya tenía una carpeta de archivos preparada. Ya tenía preguntas que iban más allá de lo superficial. Se sentó frente a mí en la cafetería del hospital, lejos de Elena, lejos de la habitación de Marco, y abrió su carpeta. He estado hablando con el compañero de celda de Adrián Vázquez de hace 2 años, dijo Castillo sin preámbulos. Vázquez pasó 8 meses en la cárcel del condado por un cargo de asalto que no prosperó. Mientras estuvo dentro, habló mucho de sus rencores. Su compañero de celda documentó parte de ello. Esperé. Tu nombre apareció, continuó Castillo, pero no en conexión con algo que hiciste directamente. Fue en conexión con otra persona. Alguien llamado Héctor García. Se me revolvió el estómago. Mi hermano. ¿Tu hermano? Murió hace 5 años, ¿correcto? Sí. Accidente de coche. Castillo abrió la carpeta y deslizó una fotografía sobre la mesa. Era un informe policial de hace 7 años. El titular decía, arresto por conducir ebrio. Héctor García, 24 años, nivel de alcohol en sangre de .18. Tu hermano fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol, dijo Castillo. Se dirigía a casa desde un bar llamado El Sótano Azul. ¿Conoces ese lugar? No respondí. No era necesario. El recuerdo ya me inundaba. Héctor llamándome a las 2 de la mañana, pidiéndome que lo recogiera porque estaba demasiado borracho para conducir. Yo negándome. Yo diciéndole que llamara a un taxi o que durmiera en su coche, yo enojado con él por centésima vez por cometer los mismos errores una y otra vez. El oficial que lo arrestó, continuó Castillo, se llamaba Marcos Vázquez. El hermano mayor de Adrián, el mismo hombre que más tarde fue a la cárcel por tráfico. La habitación pareció dejar de girar por un momento, y luego giró más rápido. El caso de Héctor finalmente fue desestimado, dijo Castillo. Sin condena, pero esa noche, Marcos Vázquez fue quien lo arrestó. Esa noche, Héctor se sentó en una celda durante 8 horas. Según el compañero de celda de Vázquez, Adrián siempre ha culpado a tu familia por humillar a su hermano. Por hacerlo pasar por el sistema cuando solo estaba haciendo su trabajo como policía. Adrián lo vio como el comienzo de todo lo que salió mal para su familia. Eso es una locura, dije. Nosotros no causamos nada de eso. La gente racional entiende eso, dijo Castillo. La gente irracional con un historial de violencia ve las cosas de manera diferente. Vázquez vio a tu hermano rechazar la ayuda de un policía que respetaba. Vio a su hermano atrapado en el sistema y culpó a toda tu familia por no tratar a su hermano con suficiente respeto. Me sentí mal. Mi negativa a recoger a mi hermano borracho hace 15 años había desencadenado una reacción en cadena que terminó con mi hijo en una cama de cuidados intensivos. Hay más, dijo Castillo, deslizando otro documento. 2 semanas antes del ataque a tu hijo, Vázquez se acercó a alguien en un bar, hizo preguntas sobre tu familia, específicamente sobre ti, sobre dónde trabajabas, sobre tu rutina.
¿A quién se acercó? A una cantinera llamada Violeta. Trabaja en el sótano azul, el mismo bar donde arrestaron a tu hermano. Todo estaba conectado. Cada hilo conducía a una sola noche de hace 15 años, cuando le dije a mi hermano que se las arreglara solo. Así que esto es mi culpa, dije rotundamente. Esto es culpa de Adrián Vázquez, corrigió Castillo. Él tomó la decisión de herir a tu hijo. Pero entender la conexión es importante porque nos dice cómo funciona su mente. Nos dice lo que es probable que haga a continuación. ¿Qué quieres decir con lo que es probable que haga a continuación? Está bajo custodia, ¿verdad? Está arrestado. Castillo vaciló. Esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo trajimos para interrogarlo, pero no tenemos suficiente para retenerlo todavía. El testigo no lo vio cometer el asalto. Solo lo vieron cerca de la escena. Él afirma que estaba en el parque por una razón completamente inocente. Sin más pruebas, sin una confesión, se va. Me levanté. Casi mató a mi hijo. Lo sé, dijo Castillo en voz baja. Pero el sistema requiere pruebas. El testigo es creíble, pero no vieron el ataque real. Vázquez fue lo suficientemente inteligente como para asegurarse de eso. Carlos apareció en la puerta de la cafetería en ese preciso momento, como si hubiera estado esperando esta noticia, como si hubiera sabido lo que Castillo diría. Va a ser liberado, me dijo Carlos. No como una pregunta, sino como una declaración. Dentro de una hora, confirmó Castillo. Su abogado está presionando por ello ahora. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. No se rompía, cambiaba. Como una puerta que se abre a una habitación que no sabía que existía dentro de mí. ¿Qué le pasa cuando salga?, pregunté. Lo estaremos vigilando, dijo Castillo. Tenemos vigilancia. Tenemos oficiales vigilando su apartamento, pero legalmente es libre de irse a menos que haga algo más. A menos que cometa otro error, dijo Carlos, entrando completamente en la habitación. A menos que intente terminar lo que empezó. Castillo nos miró a ambos. No me gusta hacia dónde va esto. Nadie va a ninguna parte, dijo Carlos con calma. Solo digo que a veces la justicia es un proceso. A veces lleva tiempo y a veces la gente tiene que protegerse mientras ese proceso se desarrolla. Después de que Castillo se fue, Carlos me llevó aparte. Su rostro lleno de cicatrices estaba tranquilo, pero sus ojos ardían con algo que reconocí. Propósito, un propósito enfocado y deliberado. Tu hijo no merecía esto, dijo Carlos. Y tú no causaste esto, no importa lo que puedas pensar. Pero ahora tienes que tomar una decisión. Puedes dejar que el sistema se encargue y esperar lo mejor. O puedes dejar que te ayude a asegurar que Adrián Vázquez nunca vuelva a herir a otro niño. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Significa, dijo Carlos, que algunas personas solo entienden un idioma, y yo lo hablo con fluidez. Carlos nunca me dijo explícitamente lo que estaba planeando. No era así como operaba. En cambio, hacía preguntas específicas que me obligaban a pensar en cosas que había estado evitando. ¿Cuánto tiempo lleva Elena mintiéndote?, preguntó mientras estábamos sentados en el pasillo del hospital mientras Marco dormía. No solo sobre Vázquez. Sobre todo. Porque la infidelidad no comienza con una sola conversación. Comienza con pequeñas desconexiones, pequeños resentimientos, pequeños secretos. No respondí de inmediato. Estaba pensando en los últimos 6 meses, las noches tardías en el gimnasio, la ropa nueva, la forma en que había comenzado a revisar su teléfono obsesivamente. Las veces que parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar por completo. Más tiempo del que admitió, dije finalmente. ¿Y la relación con Vázquez? ¿Crees que fue puramente física o había algo más? Ya no lo sé. No sé qué creer. Carlos asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba. Las personas rara vez son quienes creemos que son, y las personas más cercanas a nosotros son las mejores para ocultar su verdadero yo. Sacó su teléfono y me mostró una serie de fotografías. Adrián Vázquez en diferentes lugares de la ciudad. Vázquez en una cafetería.
Vázquez en una gasolinera. Vázquez afuera de un edificio que reconocí de inmediato. Esa es mi casa, dije. Ese es Adrián Vázquez haciendo reconocimiento de tu familia, corrigió Carlos. Esto fue tomado hace 4 meses, antes de que conociera a Elena en el gimnasio, antes de que comenzara la aventura. Creo que Vázquez identificó a tu familia primero, luego diseñó la relación con tu esposa. La usó para acercarse, para entender tus rutinas. Para encontrar el momento perfecto para atacar a Marco. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Elena no había sido seducida por Vázquez. Había sido seleccionada, utilizada, manipulada para convertirse en una herramienta en su venganza. Entonces, ella también es una víctima, dije. Y las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Las víctimas y los perpetradores no siempre son fáciles de distinguir, dijo Carlos. Ella tomó decisiones, malas decisiones, decisiones que pusieron a tu hijo en peligro. Pero sí, también estaba siendo manipulada por un depredador. Eso no borra su responsabilidad, pero explica la mecánica de cómo sucedió esto. Una enfermera pasó junto a nosotros en el pasillo. Carlos esperó hasta que estuvo fuera del alcance del oído antes de continuar. Hay algo más que descubrí, dijo en voz baja. Sobre el hermano de Vázquez, Marcos, el policía que arrestó a tu hermano. ¿Qué hay de él? No solo fue a la cárcel por tráfico. El caso estaba relacionado con algo más grande. Una red que operaba desde los puertos. Implicación federal. El informe de arresto de tu hermano. Estaba conectado a una investigación que finalmente derribó toda la operación de Marcos Vázquez. ¿Cómo está conectado mi hermano con eso? No lo estaba. No directamente. Pero el oficial que lo arrestó presentó un informe esa noche. El arresto de tu hermano por conducir ebrio. Ese informe entró en el sistema. Y ese informe finalmente llamó la atención de los investigadores federales que investigaban las conexiones de Marcos Vázquez. La línea de tiempo sugiere que el arresto de tu hermano, presentado por el propio Marcos Vázquez, finalmente condujo a la investigación que destruyó su carrera. Sentí el peso de esa revelación. Mi negativa a recoger a mi hermano borracho, el arresto que siguió, un informe presentado por un policía, una investigación que desentrañó toda una operación criminal. Así que Adrián nos culpa por la caída de su hermano, dije. Te culpa por no respetar a su hermano lo suficiente como para rechazar el arresto, dijo Carlos. Lo ve como si estuvieras faltando el respeto a la placa, a la ley, a él. Y en su pensamiento distorsionado, esa falta de respeto causó todo lo demás que siguió. Eso es completamente irracional. Por supuesto que lo es, asintió Carlos. Pero las personas irracionales con acceso a la violencia son mucho más peligrosas que las racionales. No siguen patrones predecibles. No responden a la lógica. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. El abogado quiere hablar. Te necesito arriba. Le mostré el mensaje a Carlos. Lo leyó y se levantó lentamente. Tu esposa va a necesitar asesoramiento legal, dijo. Va a enfrentar preguntas sobre su participación con Vázquez. Podría enfrentar cargos por no informar una amenaza. Las cosas se van a complicar para ella, para tu familia. ¿Qué sugieres? Sugiero que te concentres en tu hijo, en su recuperación. Y sugiero que dejes de pensar en la venganza y empieces a pensar en la justicia. ¿Hay alguna diferencia? Carlos me miró por un largo momento. La venganza es lo que quieres. La justicia es lo que el sistema promete. Por lo general, ninguna de las dos sucede lo suficientemente rápido. Cuando subí, Elena estaba sentada con un abogado llamado licenciado Prieto. De unos 50 y tantos años, traje caro, el tipo de comportamiento tranquilo que proviene de haber defendido a todo tipo de personas en todo tipo de situaciones. Su esposa está en una posición complicada, dijo Prieto sin preámbulos. Estuvo en contacto con un agresor conocido. No informó una amenaza específica. Sin embargo, tampoco hay evidencia directa que la conecte con el asalto real. No hay registros telefónicos que sugieran que coordinó el ataque. No hay transacciones financieras. Su presencia en el parque.
Aunque sospechosa, no es criminal por sí sola. Entonces, ¿no la van a acusar?, pregunté. No, a menos que surja nueva evidencia, dijo Prieto. Pero hay otra complicación. Adrián Vázquez será liberado en 1 hora. Y a la fiscalía le preocupa que pueda ver a Elena como un cabo suelto. Alguien que podría testificar en su contra. Alguien que podría proporcionar información sobre sus movimientos, sus planes, sus motivaciones. ¿Crees que vendrá por ella?, dije. Creo que debemos prepararnos para esa posibilidad, dijo Prieto. Por eso recomiendo que su familia sea puesta bajo custodia protectora, al menos temporalmente, hasta que entendamos el alcance total de esta situación y hasta que Vázquez sea tratado a través de los canales legales adecuados. Miré a Elena. Se veía más pequeña de lo que nunca la había visto. Disminuida, asustada. Lo arreglaré, dijo Prieto, levantándose. Necesitarán empacar lo esencial. Serán trasladados a un lugar seguro. Su hijo se quedará aquí bajo protección policial hasta que esté lo suficientemente estable como para ser trasladado. Mientras Prieto se iba para hacer los arreglos, Elena se acercó y me tomó la mano. No lo sabía, susurró. No sabía nada de esto. No sabía que Vázquez me estaba manipulando. No sabía del arresto de tu hermano. No sabía que conocerlo en el gimnasio era parte de un plan más grande. No dije nada. Solo le sostuve la mano. No porque la perdonara, sino porque en ese momento, ambos éramos víctimas de algo que no entendíamos del todo. Carlos apareció en la puerta de nuevo. Ha habido un nuevo acontecimiento, dijo en voz baja. Vázquez no esperó su liberación. Salió hace 1 hora. Aparentemente, su abogado convenció a la fiscalía de que tenían pruebas insuficientes para retenerlo. Está en las calles ahora mismo, y no hay vigilancia porque se movió más rápido de lo que nadie esperaba. La habitación se heló. ¿Dónde está?, pregunté. Esa, dijo Carlos, es la pregunta que todos se hacen. La policía lo está buscando, pero sospecho que tiene un objetivo en mente, y no es desaparecer en silencio. La casa de seguridad era una propiedad de alquiler en un vecindario tranquilo a 40 minutos de la ciudad. Anónima, de un solo piso. El tipo de lugar que la gente olvidaba que existía en el momento en que pasaba en coche. Un oficial uniformado se sentaba en un coche sin distintivos afuera mientras otro revisaba el interior cada 6 horas en busca de equipo de vigilancia. Prieto había arreglado todo con la eficiencia de alguien que había hecho esto 100 veces antes. Elena empacó una maleta. Yo empaqué una maleta. Fuimos escoltados en vehículos separados para que fuera más difícil seguirnos. Protocolo estándar para la protección de testigos, explicó Prieto. Aunque Elena no era técnicamente una testigo, era más complicada que eso. La noticia se conoció a la mañana siguiente. Hombre liberado en caso de asalto desaparece de la custodia. El titular hacía parecer que Vázquez se había desvanecido en el aire, pero Carlos sabía que no era así. Apareció en la casa de seguridad esa noche con información que la policía aún no había hecho pública. Vázquez fue a su apartamento, recogió algunas cosas y se fue, dijo Carlos, sentado en la mesa de la cocina mientras un oficial permanecía en silencio en la esquina. Pero antes de irse, hizo 3 llamadas telefónicas. Todas a teléfonos desechables que no podemos rastrear, todas de menos de 30 segundos cada una. Estaba enviando mensajes, señales. ¿A quién?, pregunté. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Vázquez no trabaja solo. Tiene contactos, gente en la que confía, gente que podría estar ayudándolo. El detective Castillo llegó 1 hora más tarde con la documentación de una orden de registro y una expresión sombría. Puso una carpeta en la mesa frente a mí. Encontramos algo en el apartamento de Vázquez, dijo Castillo. Fotografías de su familia, cientos de ellas, que datan de meses atrás. Su hijo en la escuela, su hijo en la práctica de fútbol, usted en el trabajo, su esposa en el gimnasio, en el supermercado, en restaurantes. Estaba documentando todo. Abrí la carpeta y sentí que se me revolvía el estómago. Las imágenes eran sistemáticas, clínicas. Vázquez no había estado actuando por impulso o pasión. Había estado realizando una vigilancia como una operación militar.
Hay algo más, continuó Castillo. Encontramos correspondencia, correos electrónicos a alguien llamada Mónica. Hemos estado tratando de identificarla, pero es cuidadosa. Usa mensajería encriptada, redes privadas virtuales, las precauciones habituales, pero el contenido es condenatorio. Me entregó los correos electrónicos impresos. De Vázquez a Mónica, la trampa está lista. Una vez que termine con el niño, entenderá lo que se siente la pérdida. Luego pasamos a la siguiente fase. Respuesta de Mónica, no te descuides. El cronograma es crítico. Una vez que el padre entienda, todo tiene que moverse rápidamente. ¿Cuál es la siguiente fase?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sabemos, admitió Castillo. Eso es lo que estamos tratando de determinar. Pero está claro que el ataque a su hijo no era el objetivo final. Era el comienzo. Carlos había estado en silencio, estudiando las fotografías. Ahora levantó la vista con una intensidad que hizo que la habitación pareciera encogerse a nuestro alrededor. Mónica no es una extraña, dijo Carlos en voz baja. Mónica es alguien con acceso a información sobre su familia, alguien que entiende sus rutinas, sus vulnerabilidades, alguien lo suficientemente cercano como para ayudar a planificar esto. Eso es imposible, dije. No conozco a nadie llamada Mónica. Pero tu esposa podría, dijo Carlos, volviéndose para mirar a Elena. Ella estaba de pie cerca de la ventana, con el rostro pálido. Negó con la cabeza lentamente. Yo no quiero decir, no conozco a nadie llamada Mónica. No personalmente, pero, se interrumpió, con las manos temblando. Adrián mencionó a una amiga una vez. Dijo que se llamaba Mónica. Pensé que era solo alguien que conocía de antes. Nunca la conocí. Nunca hice preguntas sobre ella. ¿Qué más dijo sobre ella?, presionó Carlos. Que ella lo entendía. Que también había sido lastimada por el sistema. Que lo estaba ayudando con algo importante. La voz de Elena se quebró. Pensé que se refería a ayudarlo a superarme. Pensé que solo era parte de su sistema de apoyo. Carlos y Castillo intercambiaron una mirada que comunicaba conversaciones enteras sin palabras. Necesitamos encontrar a Mónica, dijo Castillo, levantándose. Ella es la clave para entender lo que viene después. La investigación cambió después de eso. La policía revisó los registros financieros. Rastrearon números de teléfono. Entrevistaron a todos los que Adrián Vázquez había conocido. La imagen que surgió fue fragmentada, pero aterradora. Mónica era real. Mónica estaba conectada. Mónica había sido perjudicada por el sistema, un caso en el que había perdido la custodia de sus hijos debido al testimonio proporcionado por un oficial de policía durante un caso de violencia doméstica. El nombre del oficial aparecía en múltiples expedientes. Uno de esos expedientes estaba conectado al registro de arresto de Marcos Vázquez. Otra conexión, otro hilo que conducía a la misma fuente. Ella culpa al sistema por quitarle a sus hijos, explicó una joven detective llamada Agente Pérez en una reunión informativa. Y ha estado buscando formas de hacer que la gente pague. Cuando conoció a Adrián Vázquez en línea a través de un grupo de apoyo para personas con antecedentes penales, se unieron por su ira compartida, su deseo compartido de una justicia que el sistema nunca les proporcionó. Así que esto es una conspiración, dije. Planearon herir a Misón juntos. Creemos que planearon algo más grande, dijo la agente Pérez. El ataque a Marco fue el primer paso, pero todavía estamos tratando de determinar cuál se suponía que era el segundo paso. Carlos se levantó de repente y caminó hacia la pared donde la policía había fijado fotografías y las había conectado con hilo rojo, un mapa visual de la conspiración. El segundo paso eres tú, dijo Carlos, señalándome. El segundo paso es asegurarse de que el padre entienda la pérdida de la misma manera que Adrián Vázquez la entiende. El segundo paso es destruir tu mundo entero, de la misma manera que él siente que su mundo fue destruido. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa, dijo Carlos lentamente, que si tienen éxito, no solo perderás a tu hijo. Perderás todo lo demás también. Antes de que alguien pudiera responder, el teléfono de Carlos sonó. Leyó el mensaje y algo cambió en su expresión. La determinación se cristalizó en acción.
Encontraron algo, dijo. En la última dirección conocida de Mónica. Registros financieros que muestran transferencias bancarias a Adrián Vázquez y algo más. Un plan detallado con nombres, con fechas, con objetivos. Objetivos, oí temblar mi propia voz. Varias personas, dijo Carlos, mirándome directamente. Personas conectadas a casos que fueron en contra de Mónica o Vázquez. Personas cuyas vidas decidieron que merecían ser destruidas. Su familia es la número 3 en la lista. ¿Quiénes son los números 1 y 2? Preguntó Elena. Carlos no respondió de inmediato. Siguió mirando esa lista, su rostro lleno de cicatrices tan duro como la piedra. Los números 1 y 2 ya están muertos, dijo finalmente. Asesinato y suicidio, ocurrió hace 3 meses. La policía lo dictaminó como violencia doméstica, pero creemos que Vázquez estuvo involucrado. Creemos que ayudó a orquestarlo. Y ahora que sabemos de la lista, tenemos que asumir que todos los demás en ella están en peligro inmediato. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la radio del oficial crepitando afuera. Necesitan llevar esto a los tribunales, le dije a Castillo. Necesitan arrestar a Mónica y Vázquez antes de que hieran a alguien más. Estamos trabajando en ello, dijo Castillo. Pero las órdenes de arresto llevan tiempo. La evidencia debe ser sólida. Y ahora mismo, Mónica también ha desaparecido. Se ha escondido. Al igual que Vázquez. Estamos buscando, pero es como si se hubieran evaporado. Carlos se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, pregunté. A hacer lo que la policía no puede, dijo. A encontrarlos antes de que ellos te encuentren a ti. Y con eso, se fue. El arresto se produjo exactamente 48 horas después. Adrián Vázquez fue encontrado en una bodega comercial en las afueras de la ciudad. La policía la allanó al amanecer con equipo táctico completo. Dentro descubrieron mapas de la ciudad con direcciones circuladas, fotografías, armas y un diario detallado que documentaba cada paso de su plan. Pero no fue la policía quien lo encontró. Fue Carlos. Cuando el detective Castillo me informó a la mañana siguiente, su tono sugería que ya sabía que yo había tomado una decisión sobre qué creer. Recibimos una denuncia anónima, dijo Castillo, sentado frente a mí en la mesa de la cocina de la casa de seguridad. Ubicación detallada, información detallada sobre lo que había dentro. La denuncia provino de un teléfono desechable que no podemos rastrear. Cuando llegamos, Vázquez estaba sedado y atado a una silla con cinchos. Las imágenes de vigilancia en la bodega muestran a alguien entrando 6 horas antes que nosotros. Alguien que no podemos identificar porque llevaba una máscara y mantuvo su rostro alejado de todas las cámaras. No dije nada. Ya sabía quién era. Vázquez tiene heridas consistentes con un interrogatorio, continuó Castillo. Nada que lo vaya a matar. Nada que vaya a aparecer en ningún informe oficial. Pero ha sido golpeado metódicamente. Alguien quería información de él y la consiguió. ¿Qué información?, pregunté. Donde se esconde Mónica, la lista completa de objetivos, el alcance de su operación. Vázquez lo confesó todo. Dio nombres, proporcionó ubicaciones, todo. El juicio tuvo lugar 6 semanas después. Para entonces, Marco había sido trasladado fuera de la unidad de cuidados intensivos. Su pulmón había sanado. La inflamación de su cerebro se había reducido. Los médicos dijeron que se recuperaría físicamente por completo, aunque no estaban seguros del impacto psicológico de lo que le había sucedido. La sala del tribunal era fría y formal. Vázquez se sentó con un mono naranja, con el rostro magullado, pero con una expresión desafiante. La fiscal, una mujer llamada Torres que no sonrió ni una vez durante todo el juicio, presentó las pruebas metódicamente. Las fotografías, la vigilancia, los correos electrónicos con Mónica, las transacciones financieras. El propio diario de Vázquez, donde documentó cada paso de su complot de venganza con la precisión de alguien que crea un plano. El abogado de Vázquez, un defensor de oficio llamado Félix que parecía perpetuamente agotado, intentó crear una duda razonable. Sugirió que las pruebas eran circunstanciales. Afirmó que su cliente estaba perturbado, pero no era un criminal.
Argumentó que Vázquez había estado actuando por dolor, no por malicia. No funcionó. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime. Culpable de asalto agravado. Culpable de conspiración. Culpable de intento de asesinato. El juez, un hombre mayor con el pelo gris acero y ojos que habían visto toda la depravación humana, sentenció a Vázquez a 25 años. Usted buscó destruir una familia, dijo el juez, su voz resonando por la sala del tribunal. Intentó asesinar a un niño. Conspiró con otros para crear sufrimiento y dolor. El tribunal no encuentra circunstancias atenuantes que reduzcan su culpabilidad. Cumplirá una sentencia de 25 años en una penitenciaría estatal sin posibilidad de libertad condicional por un mínimo de 15 años. Vázquez no reaccionó. Simplemente miró hacia adelante como si la sentencia le estuviera sucediendo a otra persona en otra habitación. Pero a Mónica nunca la encontraron. A pesar de la información que proporcionó Vázquez, a pesar de las búsquedas y la vigilancia, Mónica desapareció por completo. Su apartamento estaba vacío. Su trabajo fue abandonado. Su coche fue encontrado en un estacionamiento cerca del aeropuerto, pero nunca fue localizada. Se ha ido, dijo Carlos cuando vino a verme después del veredicto. Estábamos sentados en la habitación del hospital de Marco. Mi hijo dormía, su respiración constante y natural sin asistencia mecánica. Tenía planes de contingencia. Sabía que si las cosas salían mal, necesitaría desaparecer. Vázquez no pudo darnos nada que nos llevara a ella porque nunca confió en él con esa información. Entonces, ¿simplemente se sale con la suya?, pregunté. Por ahora, dijo Carlos. Pero la gente como Mónica no permanece oculta para siempre. Eventualmente salen a la superficie. Eventualmente cometen un error. Y cuando lo haga, estaremos esperando. ¿Estaremos?, pregunté. Pensé que habías terminado con esto. El rostro lleno de cicatrices de Carlos se volvió hacia mí. Sus ojos grises eran intensos pero cansados. Nunca terminaré con esto, dijo en voz baja. Hace 3 años, Adrián Vázquez me atacó. Pensé que yo era el final de su historia. Resulta que fui el principio. Fui la conexión que llevó a todo lo demás. Tu familia, tu hijo, todo se remonta a que yo fui su víctima primero. Eso no es tu culpa, dije. Quizás no, pero es mi responsabilidad. Carlos se levantó y miró a Marco durmiendo pacíficamente. Hay más gente como Vázquez por ahí. Más gente que ha decidido que la justicia significa venganza. Más gente que va a herir a personas inocentes porque el sistema les falló en algún momento, y alguien necesita asegurarse de que no lo hagan. Después de que Carlos se fue, me senté solo con mi hijo dormido y pensé en todo lo que había sucedido. La investigación había revelado tanto sobre mi propia familia que nunca había sabido. Sobre la infelicidad de Elena, sobre mi propia desconexión de las personas más cercanas a mí, sobre lo rápido que una vida normal podía hacerse añicos cuando no estabas prestando atención. El hospital dio de alta a Marco 3 semanas después. Salió lentamente, todavía favoreciendo su lado izquierdo donde sus costillas se estaban sanando. No hablaba mucho de lo que había pasado. El terapeuta dijo que era normal. Estrés postraumático manifestándose como silencio. Elena había aceptado volver a mudarse temporalmente. El abogado lo había aconsejado por el bien de Marco, por la estabilidad, por la apariencia de un frente familiar unido. Pero todos sabían que era temporal. Nuestro matrimonio se había construido sobre una base de pequeñas mentiras y desconexiones aún más pequeñas. La aventura solo había sido el punto de ruptura, no la causa raíz. Una tarde, aproximadamente un mes después de que Marco volviera a casa, el detective Castillo me llamó. Encontramos a Mónica, dijo sin preámbulos. ¿Dónde? Mi ritmo cardíaco se disparó. Argentina. Cruzó la frontera 3 días después del arresto de Vázquez. Estaba viviendo bajo un nombre falso en Buenos Aires, pero cometió un error. Intentó acceder a su cuenta bancaria desde una ubicación no segura. Lo rastreamos. La van a extraditar. Esa es la parte complicada, dijo Castillo. Las autoridades argentinas la detuvieron para interrogarla y ella ha confesado todo,
pero no aquí. Va a ser juzgada en Argentina por sus crímenes allí. Aparentemente, no solo estaba trabajando con Vázquez. Tenía su propia operación en marcha. Sus propias víctimas. Su propio complot de venganza que se extendía más allá de lo que sabíamos. ¿Cuántas víctimas?, pregunté. 3 en México. Todavía estamos contando cuántas en Argentina. Después de colgar, entré en la habitación de Marco. Estaba despierto, mirando al techo con la expresión en blanco que se había convertido en su estado por defecto. Hola, campeón, dije, sentándome en el borde de su cama. ¿Cómo te sientes? Bien, dijo, que era lo que siempre decía. ¿Quieres hablar de algo? Estuvo en silencio por un largo momento. Luego, ¿por qué ese hombre me hizo daño? Había estado temiendo esta pregunta, esperando que no llegara. Pero sabía que lo haría eventualmente. Porque hace mucho tiempo, algo malo le pasó a su familia. Y en lugar de encontrar justicia real, decidió herir a personas inocentes. Decidió que tú eras el que debía ser herido. Eso no es justo, dijo Marco. No, estuve de acuerdo. No es justo, y lamento no haber podido protegerte de eso. Marco se volvió para mirarme entonces. Realmente mirarme. Sus ojos eran más viejos de lo que deberían haber sido. Más duros. No fue tu culpa, dijo. No fue culpa de nadie. Simplemente pasó. En ese momento, me di cuenta de que mi hijo ya había entendido algo que a la mayoría de la gente le lleva años aprender. Que a veces suceden cosas terribles. Que a veces no hay lógica en ello. Que a veces solo tienes que sobrevivirlo y encontrar la manera de seguir adelante. Y que tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. El caso judicial contra Mónica en Argentina se convirtió en una sensación mediática. Cada detalle fue diseccionado por los medios de comunicación de toda América del Norte. La conspiración, la cuidadosa planificación, la lista de objetivos y, lo más importante, la pregunta que todos querían que se respondiera. ¿Por qué? Mónica aceptó un acuerdo de culpabilidad, cadena perpetua sin libertad condicional a cambio de un testimonio completo sobre su operación y su asociación con Adrián Vázquez. En su declaración en el tribunal, reveló detalles que cambiaron cómo entendíamos todo lo que había sucedido. Perdí a mis hijos porque el sistema no me protegió, dijo Mónica, su voz fría y mesurada. Un oficial de policía testificó que yo era una madre no apta. Ese oficial estaba conectado a un caso que involucraba al hermano de Adrián Vázquez. Cuando conocí a Adrián en línea, me di cuenta de que compartíamos un enemigo común. El sistema que nos destruyó a ambos. Así que decidimos hacer que el sistema entendiera lo que se sentía ser destruido. El fiscal preguntó, ¿cuántas personas había en su lista de objetivos? 7, dijo Mónica. Habíamos completado 2. Adrián estaba trabajando en el tercero. Si hubiéramos tenido éxito con los 7, habríamos pasado a las personas que culpábamos más directamente, los jueces, los abogados, los oficiales que testificaron en nuestra contra. Era terrorismo disfrazado de venganza personal. Era conspiración usando la máscara de la justicia. Carlos vio las imágenes del juicio desde la casa de seguridad, su expresión inalterada. Había estado viniendo regularmente desde la condena de Vázquez, nunca se quedaba mucho tiempo, siempre trayendo información que me ayudaba a entender el contexto más amplio de lo que había sucedido. Hay más como ellos, dijo Carlos una tarde mientras Marco estaba en fisioterapia. Gente que ha decidido que el sistema les falló y ahora están tomando la justicia por sus propias manos. Algunos están organizados. Algunos actúan de forma independiente, pero todos operan bajo el mismo principio. Hacer sufrir a alguien más porque ellos sufrieron. ¿Cómo los detienes?, pregunté. No lo haces, dijo Carlos rotundamente. No puedes detener la naturaleza humana. Solo puedes prepararte para ella. Solo puedes asegurarte de que cuando suceda, estés listo para responder. Elena se había mudado 2 semanas después de que Marco volviera a casa. Los abogados habían redactado los papeles de separación. El divorcio se finalizaría en 6 meses. No fue dramático ni doloroso de la manera que esperaba. Simplemente fue inevitable.
Dos personas que habían perdido la confianza la una en la otra y en los cimientos de su vida juntos. La aventura solo había sido el síntoma, no la enfermedad. Pero algo inesperado sucedió durante los procedimientos legales. El abogado de Elena me contactó con una oferta. Su esposa quiere establecer un fondo, explicó su abogado. Para víctimas de violencia dirigida, para personas cuyas familias han sido destruidas por complots de venganza similares al suyo. Está dispuesta a contribuir con una parte significativa de su acuerdo de divorcio a este fondo. Me reuní con Elena en una cafetería cerca de su nuevo apartamento. Se veía diferente, más pequeña, pero también de alguna manera más fuerte, como si se hubiera despojado de algo pesado y hubiera descubierto que todavía podía mantenerse en pie. Necesito hacer algo, dijo sin preámbulos. Necesito tratar de enmendar de alguna manera lo que permití, lo que mis decisiones ayudaron a crear. Este fondo no se trata de perdón. Se trata de responsabilidad. Hablamos durante 2 horas sobre su terapia, sobre su comprensión de cómo había sido manipulada, sobre su culpa por Marco, sobre la forma en que estaba tratando de reconstruir su vida mientras reconocía lo que destruyó en el proceso. Apoyaré el fondo, le dije, y ayudaré en lo que pueda. Parecía aliviada, no perdonada, pero menos sola en llevar el peso de lo que había sucedido. La investigación sobre la operación de Mónica en Argentina descubrió víctimas adicionales que no sabíamos que existían. Familias que habían sido atacadas. Personas cuyas vidas habían sido destruidas porque Mónica había decidido que representaban el sistema que le quitó a sus hijos. Una de estas víctimas era un hombre llamado Domingo, un trabajador social que había presentado un informe que llevó a que Mónica perdiera la custodia. Cuando descubrimos que había estado en la lista de objetivos, el detective Castillo se puso en contacto con él sobre el fondo de la casa segura que Elena estaba estableciendo. Quiero ser parte de esto, dijo Domingo cuando nos conocimos. Quiero ayudar a otras personas que están pasando por lo que yo pasé. Quiero ayudar a la gente a entender que la venganza no cura nada. Solo extiende la herida. Así que el fondo se convirtió en un movimiento. Lentamente, en silencio, la gente comenzó a presentarse. Personas que habían sido tocadas por complots de venganza. Personas que habían perdido a familiares por la violencia motivada por una injusticia percibida. Personas que querían hacer algo productivo con su dolor en lugar de extenderlo a otros. Marco comenzó a hablar con algunas de estas personas, no sobre su trauma, su terapeuta lo desaconsejó, sino sobre la recuperación, sobre seguir adelante, sobre encontrar un significado después de la violencia. Yo no le hice nada a ese hombre, decía Marco simplemente. Yo no causé su dolor, pero aún así me hirieron por ello. Y ahora tengo una opción sobre qué hacer con ese dolor. Puedo usarlo para entender el dolor de otras personas, o puedo usarlo para devolverles el daño. Elijo lo primero. De la boca de los niños, como dicen. Mi hijo de 12 años se había topado con una sabiduría que a la mayoría de la gente le lleva décadas descubrir. Carlos asistió a uno de los primeros eventos del fondo, una reunión comunitaria para víctimas de violencia dirigida. Se quedó al fondo de la sala observando cómo la gente compartía sus historias. Su rostro lleno de cicatrices era ilegible, pero algo en su postura había cambiado. La tensión rígida que había caracterizado su presencia durante meses se había suavizado ligeramente. Después del evento, me llevó aparte. Estás haciendo algo importante aquí, dijo. Estás rompiendo el ciclo, creando un espacio donde la gente puede sanar en lugar de buscar venganza. Eso importa. Se lo debemos a las personas que fueron heridas, dije. Se lo debemos a personas como Mónica y Vázquez que no pudieron encontrar otra manera. Carlos asintió lentamente. He pasado 3 años cazando a Adrián Vázquez. Estaba tan obsesionado con la venganza como él con la suya. Simplemente la envolví en un tipo diferente de justicia. Hizo una pausa, mirando hacia otro lado. Quizás así es como se ve realmente la curación. No la victoria, no la venganza, solo reconocer el dolor y tratar de prevenirlo en otros. Antes de irse esa noche, Carlos me dio un sobre. Dentro había un documento de transferencia por una cantidad significativa de dinero. Donación anónima al fondo. Sin nombre, sin información de contacto. Mucha gente ha sido rota por el sistema, dijo Carlos. Algunos de nosotros simplemente elegimos hacer algo al respecto sin destruir a otros en el proceso.
El detective Castillo fue ascendido a teniente gracias a la exitosa resolución del caso de conspiración Vázquez y Mónica. Uno de sus primeros actos en su nuevo cargo fue establecer una unidad especializada centrada en crímenes motivados por la venganza. Me contactó para que consultara con ellos. «Entiendes esto mejor que la mayoría», dijo Castillo. «Lo has vivido y lo has sobrevivido sin ser consumido por ello. Eso es raro». Comencé a consultar con la unidad a tiempo parcial mientras mantenía mi trabajo en la ferretería. Marco continuó su recuperación. La escuela se volvió difícil. Otros niños habían oído hablar del ataque y algunos de ellos lo trataban de manera diferente. Pero lentamente se adaptó y lentamente entendió que lo que le sucedió no fue un momento definitorio. Fue solo un momento. Un momento terrible en una larga vida que contendría muchos otros momentos también. Un día, unos 8 meses después de que Marco volviera a casa del hospital, Elena me llamó con noticias inesperadas. «Encontraron a Mónica de nuevo», dijo. «Se escapó del centro argentino. De alguna manera salió y desapareció». La noticia me golpeó duro. Pensamos que había terminado. Pensamos que podíamos seguir adelante. Pero Carlos ya estaba en ello. Recibí un mensaje de texto de él. «No te preocupes. Algunas cacerías no terminan. Simplemente entran en una nueva fase». Y me di cuenta entonces de que para algunas personas, el trabajo de asegurarse de que nadie más se convirtiera en víctima era un compromiso de por vida. La noticia de la fuga de Mónica sacudió a todos. Las familias de las víctimas llamaron al fondo. Los voluntarios expresaron miedo. Los medios de comunicación publicaron titulares sobre fallas en la seguridad de las prisiones y reclusos peligrosos que se escabullían. Durante 3 días, vivimos en ese espacio liminal entre la seguridad y el terror. Luego Carlos me llamó con información que lo cambió todo. «Mónica no escapó», dijo rotundamente. «Fue liberada. Programa de liberación anticipada. Aparentemente, tuvo buen comportamiento en prisión y un abogado que argumentó con éxito a favor de su potencial de rehabilitación. Las autoridades argentinas la dejaron salir». «Eso es una locura», dije. «Es una conspiradora documentada en múltiples asesinatos». «Bienvenido al sistema de justicia», dijo Carlos con amargura. «Donde el castigo es opcional si tienes el abogado adecuado y pasa suficiente tiempo para que la memoria pública se desvanezca». Pero lo que vino después fue el verdadero shock. Mónica no desapareció en Argentina. Regresó a México. Y más específicamente, regresó a nuestra ciudad. El detective Castillo fue quien me informó. Llegó a mi casa con la teniente Pérez, y en el momento en que vi sus expresiones, supe que algo había cambiado fundamentalmente. «Mónica fue vista en el aeropuerto hace 3 días», dijo Castillo. «Usó un pasaporte falso y pasó por seguridad. No estamos seguros de cuánto tiempo ha estado de vuelta, pero hemos estado monitoreando sus movimientos desde el avistamiento». «¿Dónde está?», pregunté, mis manos ya temblando. «Esa es la parte complicada», dijo la agente Pérez. «Se ha estado reuniendo con gente, coordinando algo. La hemos rastreado hasta un almacén en el distrito industrial. Creemos que está reconstruyendo su operación». «Necesitan arrestarla», dije. «Estamos tratando», dijo Castillo. «Pero necesitamos pruebas sólidas de que ha cometido un nuevo crimen. Estar en el país ilegalmente bajo un nombre falso no es suficiente para retenerla a largo plazo. Necesitamos atraparla en el acto. Necesitamos demostrar que está involucrada en una conspiración o planeando violencia». Carlos llegó en 1 hora. Escuchó todo lo que Castillo me dijo. Y luego hizo algo que nunca antes le había visto hacer. Sonrió. No una sonrisa feliz, una sonrisa depredadora. «Regresó», dijo Carlos en voz baja. «Realmente regresó. Eso es un error. Ese es el error que he estado esperando». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Quiero decir», dijo Carlos, «que Mónica ha cometido un error crítico. La gente como ella, la gente impulsada por la venganza. No pueden mantenerse alejados. No pueden dejarlo ir. Siguen dando vueltas a las mismas heridas, tratando de hacerlas sangrar una vez más. Y eventualmente,
Se desangran hasta morir. Durante la semana siguiente, la vigilancia de Mónica se intensificó. Se estaba reuniendo con personas que Carlos reconoció, personas con antecedentes penales, personas con habilidades especializadas. Estaba reconstruyendo algo peligroso. Pero luego la investigación dio un giro inesperado. Uno de los socios de Mónica, un hombre llamado Ricardo, fue arrestado por un cargo de drogas no relacionado. Durante el interrogatorio, ofreció información a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Mónica está planeando algo grande, le dijo Ricardo al detective Castillo. Está apuntando a varias personas. Personas a las que culpa porque le quitaran a sus hijos. Pero también personas conectadas con Vázquez. Está tratando de vengarlo mientras persigue su propia venganza. Está coordinando con gente en el sistema penitenciario. Gente dispuesta a ayudarla a crear el caos. ¿A cuántas personas está apuntando?, preguntó Castillo. No sé el número exacto, pero incluye al trabajador social que testificó en su contra, al juez que falló en su contra en el Tribunal de Custodia, y también, Ricardo vaciló. También a ti, dijo, mirándome. Quiere terminar lo que Vázquez empezó. Quiere asegurarse de que tu familia nunca se recupere. La casa de seguridad se activó de nuevo. Esta vez, no había dudas al respecto. Marco, Elena y yo fuimos puestos bajo custodia protectora mientras continuaba la investigación. Pero Carlos hizo algo diferente esta vez. En lugar de desaparecer para cazar, se mantuvo visible. Trabajó con Castillo y la unidad de detectives. Les ayudó a entender la psicología de Mónica. Les ayudó a predecir sus movimientos. Se va a mover pronto, dijo Carlos durante una reunión informativa en la comisaría. Es impaciente. Ha estado escondida demasiado tiempo. Quiere validación. Quiere demostrar que el sistema puede ser vencido. Quiere demostrar que la venganza es posible. 3 días después, Mónica hizo su movimiento. Fue al juzgado, entró en el edificio durante el horario de oficina. Las imágenes de seguridad la muestran moviéndose por los pasillos con un propósito deliberado. Tenía un paquete con ella, una mochila, algo que iba a entregar en la oficina del juez Navarro. Pero Carlos la estaba esperando. No adentro, afuera, en el pasillo que conducía a las cámaras del juez. Lo que sucedió a continuación se convirtió en objeto de un intenso escrutinio. Diferentes testigos dieron diferentes versiones, pero la versión oficial fue esta: Carlos confrontó a Mónica. Mónica intentó correr. Hubo una lucha. Carlos la contuvo hasta que llegó la seguridad. Pero la versión no oficial, la versión que Carlos me contó más tarde, fue diferente. Le di una opción, dijo Carlos, sentado en la sala de visitas de la comisaría. Le dije que podía entregarse, enfrentar la justicia y vivir, o podía seguir luchando, seguir cazando, seguir extendiendo la herida. Y le dije lo que pasaría si elegía la segunda opción. ¿Qué eligió?, pregunté. Eligió venir en silencio, dijo Carlos, después de que le expliqué exactamente cuáles serían las consecuencias de elegir de manera diferente. Mónica fue arrestada y retenida sin fianza en espera de cargos federales por conspiración, cruce ilegal de la frontera y violación de las condiciones de libertad condicional. Pero lo más importante, la mochila que llevaba fue examinada y contenía materiales consistentes con un dispositivo explosivo. El fiscal federal llevó personalmente el caso. Fue noticia de primera plana durante semanas. El propio testimonio de Mónica durante el juicio reveló el alcance total de su operación. Había estado coordinando con gente en el sistema penitenciario. Había estado planeando ataques simultáneos a múltiples objetivos. Había estado intentando crear una ola de violencia que expondría lo que ella veía como las fallas y la corrupción del sistema. Quería que entendieran, dijo Mónica desde el estrado de los testigos, su voz tranquila y objetiva. Quería que sintieran lo que es perderlo todo, que el sistema te traicione, ser impotente mientras te quitan a tus hijos. Y quería demostrar que la venganza es posible, que la justicia no tiene que venir a través de los tribunales. El juez, un juez diferente, uno que no había sido un objetivo, la sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional, más 40 años adicionales por el intento de atentado. Usted buscó destruir a personas inocentes, dijo el juez, su voz resonando por la sala del tribunal.
Buscó crear terrorismo en nombre de la justicia personal. El tribunal considera que usted representa una amenaza continua para la seguridad pública y ordenará que permanezca encarcelada por el resto de su vida natural. Mónica no reaccionó. Simplemente asintió como si hubiera esperado exactamente este resultado. Después del veredicto, Carlos se reunió conmigo por última vez. Nos sentamos en la misma cafetería donde me había reunido con Elena meses antes. La misma cafetería donde habían ocurrido tantas conversaciones que habían moldeado el curso de toda esta pesadilla. Se acabó, dije. No era una pregunta. Esta parte se acabó, corrigió Carlos. Pero siempre habrá otros Vázquez, otras Mónicas, gente que ha sido rota por el sistema y decide romper a otros en respuesta. La cacería nunca termina realmente. Simplemente toma diferentes formas. ¿Vas a seguir cazando?, pregunté. Carlos miró por la ventana a la ciudad más allá. Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a dejar de ser una víctima y empezar a ser un protector. No a través de la venganza, no a través de la violencia, sino a través de la vigilancia. A través de la comprensión de cómo piensan personas como Mónica y Vázquez. Ayudando al sistema a funcionar mejor para que menos personas se rompan en primer lugar. Se levantó para irse. Y de repente me di cuenta de algo. Nunca te di las gracias, dije, por todo lo que hiciste, por salvar a mi familia. Carlos se detuvo en la puerta. No agradeces a alguien por hacer lo que siempre estuvo destinado a hacer. Simplemente lo reconoces y sigues adelante. Después de que se fue, me senté solo con mi café y pensé en todo lo que había sucedido. Sobre el arresto de mi hermano por conducir ebrio hace 15 años. Sobre la aventura de Elena. Sobre Adrián Vázquez y su corazón roto. Sobre Mónica y sus hijos robados. Sobre mi hijo acostado en una cama de hospital, casi asesinado por crímenes que no cometió. Y pensé en lo frágil que es todo, lo rápido que una vida normal puede hacerse añicos, como una decisión, un momento, una conexión puede extenderse y destruirlo todo. Pero también pensé en la recuperación, en seguir adelante, en el fondo que habíamos establecido, en la comunidad que habíamos construido alrededor del trauma compartido, en la fuerza de Marco y la aceptación de responsabilidad de Elena y la transformación de Carlos de cazador a protector. A veces, pensé, eso es suficiente. Habían pasado 2 años desde que Marco salió del hospital. 2 años de reconstrucción, 2 años de aprender que la curación no es una línea recta. Es una espiral que te devuelve a los mismos lugares, pero desde un ángulo diferente cada vez. Marco tenía 14 años ahora, más alto, más fuerte. Las cicatrices físicas se habían desvanecido a delgadas líneas blancas que solo se veían con cierta luz. Las cicatrices emocionales eran más difíciles de rastrear, pero su terapeuta dijo que estaba haciendo un progreso genuino. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía tenía días en que los ruidos fuertes lo hacían estremecerse. Pero también estaba riendo de nuevo, jugando al fútbol de nuevo, viviendo de nuevo. El fondo traición y justicia había crecido más allá de lo que Elena o yo podríamos haber imaginado. Nos habíamos expandido a 3 estados. Habíamos ayudado a 47 familias. Habíamos trabajado con las fuerzas del orden para identificar y prevenir 3 conspiraciones de venganza adicionales antes de que se volvieran violentas. El trabajo nunca terminaba. La necesidad era infinita, pero estábamos marcando la diferencia. Elena se había vuelto a casar con un buen hombre llamado Omar que entendía su historia y no la juzgaba por los errores que había cometido. Era feliz de una manera que se sentía genuina, no performativa. Nos habíamos convertido en algo inesperado, no amigos, pero tampoco enemigos. Nos habíamos convertido en socios en el trabajo de sanar. Y eso era suficiente. Carlos había dejado oficialmente las fuerzas del orden. Había iniciado su propia empresa de consultoría centrada en identificar patrones de violencia motivada por la venganza y ayudar a las organizaciones a prevenirlos. También se había convertido en el asesor no oficial del fondo, ayudándonos a entender la psicología de los perpetradores y a proteger a las víctimas potenciales. Pero algo cambió para Carlos el mes pasado. Algo que lo trajo a mi casa un jueves por la noche con noticias que lo cambiaron todo de nuevo. Mónica escapó, dijo sin preámbulos, de la prisión federal. Se ha ido,
desaparecida durante 10 días antes de que alguien se diera cuenta debido a un error administrativo en el sistema. Se me revolvió el estómago. Pensé que habíamos terminado. Pensé que esto había terminado. ¿Dónde?, pregunté. No lo sabemos. Pero necesito que entiendas algo. Carlos se sentó pesadamente. La fuga de Mónica no fue al azar. Tuvo ayuda. Alguien de adentro. Alguien que arriesgó todo para sacarla. Y eso significa que tiene aliados que no conocemos. Gente que cree en ella. Gente que está dispuesta a ayudarla a continuar su trabajo. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté, pensando en Marco arriba haciendo la tarea. Significa, dijo Carlos con cuidado, que esta lucha no ha terminado. Pero también significa que no estamos solos, porque estamos construyendo algo que Mónica y Vázquez nunca pudieron. Estamos construyendo una comunidad. Una red de personas que han sido tocadas por la violencia pero que eligieron la curación en lugar de la venganza. Y eso es más poderoso que cualquier conspiración. A la mañana siguiente, desperté a Marco temprano. Nos sentamos en el porche con café para mí y chocolate caliente para él, viendo salir el sol sobre el vecindario. Necesito decirte algo, dije. Algo difícil. Marco escuchó sin interrumpir mientras le explicaba sobre la fuga de Mónica, sobre la posibilidad de que el peligro no estuviera completamente detrás de nosotros, sobre cómo necesitaríamos estar vigilantes pero no paralizados por el miedo. Cuando terminé, Marco estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que me sorprendió. No tengo miedo, dijo. Quiero decir, sí un poco, pero no como antes. Ahora sé que pueden pasar cosas malas, pero también sé que hay gente que se preocupa lo suficiente como para protegernos. Gente como el detective Castillo y Carlos y tú y mamá. Sé que no estoy solo en esto, y eso lo hace diferente. Tenía razón. Eso lo hacía diferente. Esa noche, me senté y comencé a escribir. No una entrada de diario, no una confesión, sino una historia. La historia de lo que le había pasado a mi familia. La historia de Adrián Vázquez y Mónica y Carlos y el viaje de víctima a sobreviviente a protector. Lo escribí todo. Cada detalle, cada dolor, cada momento de gracia, porque me di cuenta de algo. Nuestra historia no era solo sobre lo que nos pasó a nosotros. Era sobre lo que podría pasarle a cualquiera. Era una advertencia y un mapa. Era un testimonio de lo rápido que todo puede cambiar y lo lentamente que podemos reconstruir. Publiqué la historia en línea, no de forma anónima. Mi nombre, el nombre de mi familia, nuestra historia real sin ningún adorno. Y la respuesta fue inmediata y abrumadora. Llegaron mensajes de personas que se reconocieron en la historia. Personas que habían sido víctimas de venganza, personas que habían sido dañadas por el sistema, personas que intentaban encontrar su camino del trauma a la curación. Me agradecieron por decir la verdad, por no sanitizarla, por mostrar que la supervivencia era posible. Un mensaje se destacó. Venía de una mujer llamada Sandra. Mi hija está en el hospital ahora mismo porque alguien que se sintió agraviado por el sistema decidió herirla. Leí tu historia y me di cuenta de que no estoy sola. Me di cuenta de que mi hija puede sobrevivir a esto, que podemos sobrevivir a esto. Gracias por mostrarme que la curación es posible. Le mostré el mensaje a Marco. Esto es lo que vas a hacer con tu dolor, dijo. Vas a ayudar a otras personas. Vas a asegurarte de que significó algo. 3 meses después, Marco se levantó en un evento comunitario del fondo y contó su historia. No toda, solo las partes sobre la recuperación, sobre aprender a vivir con las cicatrices en lugar de ser destruido por ellas, sobre entender que lo que le sucedió no fue su culpa y no era su identidad. Cuando terminó de hablar, la sala llena de familias que habían sido tocadas por la violencia se levantó y aplaudió. Y vi algo en el rostro de Marco que no había visto en 2 años. No solo curación, sino propósito. La comprensión de que su sufrimiento podría transformarse en algo que ayudara a otros. Después del evento, un joven se me acercó. No podía tener más de 18 años. Se llamaba Julián, y fue víctima de un complot de venganza orquestado por alguien que culpaba a su padre por una decisión empresarial que tuvo consecuencias para el perpetrador. Quiero ayudar con el fondo, dijo Julián.
Quiero hablar con otras personas que han sido heridas. Quiero decirles que no están definidos por lo que les pasó. Lo contraté en el acto. Durante los siguientes meses, el fondo se expandió nuevamente. Contratamos a 5 nuevos miembros del personal, todos ellos personas que habían sobrevivido a la violencia motivada por la venganza. Comenzamos un podcast donde los sobrevivientes contaban sus historias. Creamos materiales educativos para escuelas y centros comunitarios sobre la comprensión de la psicología de la venganza. Y luego, hace 2 semanas, sucedió algo inesperado. Encontraron a Mónica. No por la policía, por Carlos. Apareció en mi casa a medianoche con noticias que no compartió con la policía hasta la mañana siguiente. Está bajo custodia, dijo Carlos simplemente. Hizo contacto con alguien en su red que en realidad era un agente encubierto. Pensó que se estaba reuniendo con un aliado. En realidad, estaba entrando en un arresto. Mónica fue devuelta a la prisión federal. Agregaron 30 años a su sentencia por la fuga. Pero lo que sorprendió a todos fue lo que confesó durante su interrogatorio. Había estado tratando de organizar una red de personas que veía como víctimas del sistema. Había estado intentando coordinar una operación a nivel nacional que apuntaría a las personas que culpaba por su sufrimiento. Había estado construyendo algo mucho más grande y peligroso de lo que nadie se había dado cuenta. Los agentes federales siguieron los hilos de su red. Arrestaron a 12 personas en 5 estados. Previnieron lo que podría haber sido una ola coordinada de violencia. En una conferencia de prensa, el fiscal federal dijo, esta investigación fue exitosa porque un hombre, Carlos Rivera, un miembro retirado de las Fuerzas Especiales de la Marina, fue capaz de predecir el comportamiento de Mónica y mantenerse un paso por delante de ella. Sus conocimientos sobre la psicología de la venganza y los patrones de los perpetradores fueron invaluables para las fuerzas del orden. Carlos no asistió a la conferencia de prensa. Cuando le pregunté por qué, dijo simplemente, el trabajo importa. El reconocimiento no. Anoche, Marco y yo estábamos hablando sobre el futuro, sobre sus planes para la universidad, sobre su deseo de estudiar psicología y trabajar con sobrevivientes de trauma. Quiero entender por qué personas como Mónica y Vázquez toman las decisiones que toman, dijo. Quiero ayudarlos a encontrar otro camino antes de que hieran a alguien. Quiero hacer lo que hace Carlos, pero en el lado de la prevención en lugar del lado de la respuesta. Ese es un objetivo noble, dije. Es personal, corrigió Marco. Pero creo que está bien. Creo que el mejor trabajo proviene de comprender tu propio dolor y luego usarlo para ayudar a otros a evitarlo. Tiene razón. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo. Todos nosotros. Todos los sobrevivientes que se han unido al fondo. Todas las personas que han decidido que su sufrimiento no tiene que definir toda su vida. Todas las personas que han elegido la curación en lugar de la venganza, a pesar de lo mucho más fácil que habría sido la venganza. La última vez que vi a Carlos, me dijo algo en lo que he estado pensando desde entonces. Tu familia fue el objetivo de 2 personas que creían que el sistema les había fallado tan completamente que la venganza era la única justicia disponible, dijo. Pero tu familia no respondió con más violencia. Respondieron con compasión y construcción de comunidad y comprensión. Esa es la verdadera victoria. No que Mónica y Vázquez estén en prisión, sino que tu familia eligió un camino diferente. Pienso en eso todos los días ahora, en lo fácilmente que podríamos haber ido en la otra dirección. En lo fácilmente que podría haber dejado que la rabia me consumiera. En lo fácilmente que podría haberme convertido exactamente como las personas que nos hirieron. Pero no lo hice. No lo hicimos. Y ese es el legado que importa. No solo la supervivencia, sino la transformación. La comprensión de que el dolor puede ser transmutado en propósito. Que el trauma puede convertirse en la base para ayudar a otros. Que la venganza es un callejón sin salida. Pero la curación real, genuina y difícil, abre puertas que ni siquiera sabías que existían. La historia ha terminado. Un mensaje para ti. Muchas gracias por ver toda esta historia con nosotros. Este fue el viaje de una familia destruida por la venganza y reconstruida a través de la compasión. Pero esta historia no es solo sobre una familia. Es sobre todos nosotros.
Porque cualquiera de nosotros podría ser Marco acostado en una cama de hospital. Cualquiera de nosotros podría ser Mateo descubriendo que la persona en la que más confiaba nos ha traicionado. Cualquiera de nosotros podría enfrentarse a una Mónica o un Adrián Vázquez. Aquí está mi pregunta para ti. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Por favor, comenta abajo y déjame saber desde dónde te conectas con esta historia. Tus comentarios significan todo para mí. Me recuerdan que las historias de curación importan, que las experiencias reales resuenan a través de fronteras y continentes. Y si esta historia te conmovió, por favor, presiona el botón de me gusta. Suscríbete a este canal para más historias de traición, narrativas de venganza y relatos de justicia emocional que se quedarán contigo mucho después de que termines de verlos. Cada suscripción ayuda a llevar más historias como esta a personas que necesitan escucharlas. Y lo más importante, quiero saber qué tipo de historias quieres escuchar. ¿Qué temas te hablan? ¿Prefieres historias sobre venganza silenciosa o justicia emocional? ¿Quieres ver historias sobre familias que se reconstruyen después de un trauma? ¿Quieres más narrativas de las fuerzas especiales de la Marina? ¿Quieres historias sobre traición y recuperación? Comenta abajo y dime exactamente lo que quieres ver. Y te prometo que crearé historias adaptadas a lo que te conmueve. Tus preferencias dan forma al futuro de este canal. Gracias por estar aquí. Gracias por ser testigo de esta historia. Gracias por recordarme por qué este trabajo importa. Hasta la próxima, cuídate a ti mismo y a las personas que amas. Porque a veces la mayor fortaleza no está en contraatacar, está en elegir sanar.